de los cielos. Te adoramos esta noche, Señor, y preparamos nuestros corazones para escuchar tu palabra. Señor, nos sentamos a tus pies para recibir de ti y oramos que el Espíritu de Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que con claridad podamos ver, Señor, tu palabra, cómo fluyen a través de nosotros, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Tú eres Cristo? Aló. Buenas noches. Dios los bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Poderoso es el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Segunda epístola del apóstol Pedro. Amén. Y ya estamos terminando el estudio esta noche, así que vamos a poner toda nuestra atención. Vamos a decirle, Señor, gracias porque tú nos sigues hablando, tú nos ministras, tú nos enseñas tu palabra. Y hoy también vamos a aprender lo que hemos venido estudiando cada versículo por versículo. Y ese tercer punto del bosquejo que hay en este libro de la segunda carta del apóstol. Hablamos sobre esa apostasía que es introducida por los falsos maestros, ¿se acuerdan? Y tiene 22 versículos, hasta ahí creo que vimos hasta cuál, ¿se acuerdan ustedes? Que tienen sus notas ahí un momentico, yo no marqué acá, pero hablamos de la autoridad de las escrituras que fue confirmada por la profecía, que fue la última. Sí. No, esa es la primera. La segunda fue la autoridad de las escrituras, que es confirmada por la profecía cumplida. Y vimos hasta el verso 21, ¿se acuerdan? Que hablamos de los santos hombres de Dios, que eran hombres puestos aparte para la tarea de escribir la escritura. Y creo que comenzamos o no, yo no me acuerdo si comenzamos, ¿no comenzamos el tercer punto? No, ya terminamos las gracias cristianas, que era hasta el verso 14. Exactamente, los ángeles que pecaron ya lo vimos. Claro. Es más, quedamos en el verso. Sí, versos 7, 8 y 9, donde Dios puede y hará dos cosas que yo les dije, que una era librar de la tentación a los piadosos y número 2, reservar a los injustos para ser castigados. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver versículo 10, 11, 12 hasta el versículo 22. Es muy, yo creo que hemos alcanzado a ver un poquitico. Sí, vamos a leer versículo 10, 11 y 12 para recordar un poquito. Sí, primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo. Yo encontré una versión acá que me parece un poquito como más clara. Palabra de Dios para todos. Sí. Dice el 10, en segunda de Pedro 2. El Señor castigará sobre todo a aquellos que se dejan llevar por sus sucios deseos y no respetan su autoridad. Ellos son los falsos maestros atrevidos y tercos que no tienen miedo de insultar ni siquiera a los poderes superiores. 11. Los ángeles son más fuertes y poderosos que los falsos maestros. Sin embargo, ni siquiera los ángeles se atreven a acusar con insultos a estos poderes ante el Señor. Y el 12.
12. Estos maestros insultan lo que no entienden, actúan sin pensar, y como animales que nacen para ser atrapados y muertos, terminarán como esos animales. Está fuerte esa palabra. Tremendo, tremenda palabra tan fuerte. Pero mira que aquí estudiando un poco lo que estamos viendo, recuerdan que desde el verso 9 estábamos diciendo que Dios sí puede y hará dos cosas, de las cuales la experiencia de Lot sirve de ilustración. ¿Se acuerdan cuando vimos el pasaje de Lot? Y era una que es librar de la tentación a los piadosos. Lot en cierta forma fue librado, fue sacado de un mundo que estaba lleno de pecado, lleno de maldad. Él vivía ahí. Y uno dice, ¿cómo puede un hombre, entre comillas, tener temor de Dios en un mundo tan perverso y tan malvado? ¿Sí? Pero la escritura nos dice que él fue librado de ese. O sea, yo me imagino la angustia de él vivir todos los días viendo el pecado en las calles, viendo el pecado cuando iba a hacer el mercado, cuando iba a la plaza, cuando salía con las hijas y la esposa. Y todo era maldad, pero eso, ¿qué hacía en el corazón de Lot? Pienso yo, ¿no? Nos podemos preguntar. Si él veía tanta maldad, o si fue que cuando él llegó a Sodoma y a Gomorra, o en alguna de las dos partes estaba él, fue que no era tan intensa la maldad. Y cuando él fue pasando los años viviendo ahí, empezó a ver la descomposición social de esas dos ciudades. Pero digo yo, ¿por qué no hizo algo? ¿Por qué no huyó a otra parte? ¿Por qué no se fue a otra parte? Quizás porque ya había comprado propiedades, tenía su casa y diría, no, pues yo que voy a ir a buscar a otra parte. En otras palabras diría, yo me aguanto todo esto. Yo no comparto, pero me aguanto. Y eso, sabe que eso nos pone a pensar a nosotros en algo, y es que uno a veces no está de acuerdo con el pecado de otros, pero aguanta. Ahí está. Y bueno, y ora y pide y hace cosas, pero ahí está. Entonces, eso es un vivo ejemplo que nos está dando la palabra. Pero el verso 10, 11 y 12 está hablando de esos apóstatas que están sin esperanza. ¿Sí? Yo creo que ellos hacían cosas más perversas y más terribles que las que podían haber hecho esos ángeles que ni siquiera se atrevieron a hacer esas cosas, esos ángeles caídos, ¿se acuerdan? Y dice en esa palabra tan fuerte que leyó ahí el hermano, dice, esas apóstatas son como animales. ¿Cómo son los animales? Irracionales. No tienen razón. Entonces, esa gente actúa de esa forma. Y uno dice, pero ¿cómo? Y sí, pues para hacer tantas cosas tan perversas tienen que actuar como una mente sin razón, irracional. Y por eso son como animales. Ahora miremos el verso 13 al 22. Capítulo 13 al 22. Voy a leerlo aquí mientras ustedes buscan en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 2, verso 13 al 22. Bueno, léelo. Tiene la misma versión mía, sí. A ver, ¿qué nos dice esta palabra? Dice la escritura: su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo, cometen adulterio con un solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad,
pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Amén. Ujú. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Tremenda descripción de lo que hacen los falsos profetas, los falsos maestros y todos estos apóstatas que se levantaron en ese tiempo. Ahí en estos versículos, que ya estamos terminando el capítulo 2, voy a resaltar el versículo 15, que dice, entre comillas, siguiendo el camino de Balaam. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que están portándose de una manera codiciosa. Porque ¿qué hizo Balaam? Balaam supuestamente era un profeta, pero no era un profeta ni tan bueno como dicen algunos, ¿no? Sino era un profeta que todo lo hacía por dinero. Esa es la avaricia. Y aquí se incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Y en el verso 15 que estoy resaltando dice, se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. ¿Sí? Entonces por eso está diciendo, mire esa manera codiciosa, ¿sí? Dispuestos a vender su don por dinero. Entonces la gente puede decir, bueno, hay gente que comercializa con el evangelio, comercializa con la predicación. Algunos que los invitan a predicar porque Dios les ha dado un don de predicar, de enseñar. Dicen, a mí invíteme, pero ¿cuánto es la ofrenda? ¿Sí? ¿Cuánto me van a pagar? Así es. Y puede ser que no se lo digan abiertamente, pero se lo dicen al que lo invitó. Le dice, bueno, pero la tarifa es esta. Se han atrevido hasta a poner tarifas. Y eso es lo que se está viendo, o lo que se veía, mire, ¿desde qué tiempo? Todo se vuelve a ver en estos tiempos modernos también. Entonces, es tremendo. Ahora resaltemos el verso 20. El verso 20 dice que estos apóstatas tienen un conocimiento intelectual. Conocen la verdad, pero no han recibido el amor a la verdad. ¿Sí ve? Entonces todos pueden conocer a Jesús y decir que aman lo que Él es, pero que conocen a Jesús, pero que no aman a Jesús, porque Jesús es la verdad, ¿cierto? Solo tienen un conocimiento intelectual de conocer la verdad, pero no han recibido el amor que esa verdad les está brindando. Eso es amor. Él les está brindando el amor, pero no quieren recibirlo, no. Ellos se contentan con tener conocimiento, intelectualidad y no más. Y ahí se quedan. Entonces, esos apóstatas tienen ese conocimiento. Esos apóstatas son los que han conocido de Dios y se han apartado. Y luego comienzan a hablar todo en contra de las cosas de Dios. Eso es tremendo. Y el verso 22, que es el último verso que leyó ahorita, dice que esta es la descripción horrenda de un apóstata. Todo lo que vimos ahí anteriormente en los versículos anteriores. Esta es la parábola de Pedro del cerdo pródigo. Se llama así. Y la puerca lavada. El cerdo aparentó gustar de la casa del padre, pero volvió al chiquero del viejo hombre. Y eso es verdad. Porque muy claro está diciendo este versículo final. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Por qué un cerdo lo hace? Porque los cerdos no están acostumbrados a vivir limpios. Sí, que hoy los ¿cómo se llaman? Los cuidan, los cultivan, en otras palabras, ¿no? Y los lavan y todo, pero si ese cerdo se sale de su corral bien lavadito, bien rosadito, como que cuando vimos, ¿te acuerdas? Allá en Armenia, cerca de Armenia, que fuimos a mirarlos y todos lindos, bonitos,
Pero si usted lo deja por fuera, él va a buscar dónde está el barro y vuelve y se revuelca, porque es la vida de ese cerdo. Entonces, exacto, ese es el hábitat. Y así son estos personajes que estamos hablando acá. Por eso está diciendo que esa es una descripción horrenda de un apóstata. Y por eso esta parábola de Pedro, que es del cerdo y el pródigo y la puerca lavada. Porque aparentemente el cerdo aparenta gustar de las cosas de Dios, de las cosas del Padre o de la casa del Padre. Pero en cuanto le dan la oportunidad, vuelve otra vez a revolcarse en el lodo, en el chiquero. Como dice, vamos a leerla en esa versión a ver qué dice. Aquí estamos aprendiendo de las versiones de la palabra de Dios, porque eso nos da, perdón, mucha claridad. Dice, con esa gente se cumple lo que dice el dicho. El perro que vomita regresa a su mismo vómito. Uy. Y aunque laven al cerdo, irá de nuevo a revolcarse en el barro. Está muy claro. Estamos hablando de- Tremendo. Bien. Perdón, no solamente he visto a los perros que coman vómito, los gatos también. Uy, eso es horrible. Son animales. Son animales. Claro. Bien, hasta ahí hemos aclarado verso por verso casi y no están tan difíciles de entender, por eso son muy claros. Pero vale la pena hacer algo, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Hacer una claridad, ¿no? De qué estamos hablando aquí. Bien, vamos a mirar el cuarto punto del bosquejo que tiene que ver con la actitud tocante al regreso del Señor, que esa es una prueba de los apóstatas. Y está en el versículo 3 del verso 1 al 4. Vamos a leer esos versículos del 1 al 4. Esa es la actitud tocante al regreso del Señor. Ese es el capítulo 3. Aquí comienza el capítulo 3. Pero lo vamos a ver del 1 al 4 y después vemos el número 5 y el número 6, que es los siguientes versos. Pero leámoslo ahí en las versiones que tienen. ¿Qué nos indica un poco este capítulo tocante al regreso del Señor? Dice, amados hermanos en Cristo, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he querido darles consejos para que puedan pensar correctamente. Recuerden el mensaje que los profetas de Dios nos dieron hace mucho tiempo. No olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que los apóstoles les enseñaron a ustedes. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos, se burlarán de ustedes y les preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? Y murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Amén, hasta el cuarto. Mire cómo dice en esta versión, dice, queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles, refrescarles la memoria y estimularles a que sigan pensando sanamente. Aquí hay dos cosas interesantes, ¿no? Y una es que nosotros necesitamos refrescar la memoria de las cosas de Dios. ¿Por qué nosotros estamos teniendo en cuenta las predicaciones de los domingos, de los miércoles, para orar? Porque eso es parte de refrescar la memoria, porque nosotros y todo el mundo se le olvidan las cosas. Entonces, tomamos nota, pero no las tenemos, se nos olvidaron, las dejé en la casa, no sé qué se me hicieron, no las tengo en orden, no sé en qué estamos, y eso nos pasa a todos. Entonces, por eso los sábados en la oración de la mañana, los martes en la oración de la mañana y los viernes en la oración de la mañana, los martes estamos recordando lo que se predicó el domingo y tomamos algunos puntos específicos y oramos. Los viernes estamos refrescando la memoria con algunos puntos de lo que vimos el miércoles aquí en la iglesia. Entonces, esto es lo que está diciendo el apóstol también. Amigos, esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambas he tratado de recordarles, de refrescarles la memoria y de estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden, dice el verso 2, que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó
por medio de los apóstoles. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados el mundo sigue igual que al principio de la creación. ¿Cuál sería en este tiempo para nosotros ese pensamiento? ¿Qué pensaríamos de esto? Si podemos entrar en ese contexto y decir, bueno, pero sí, esa promesa ya pasó hace mucho tiempo y todo el mundo está esperando y nada. Toda esta gente, estas generaciones ya murieron hace más de 2000 años y nada. ¿Sí? Pero lo que tiene que ver aquí en esa parte cuarta del bosquejo es la actitud. ¿Cuál es la actitud que nosotros como hijos de Dios, como iglesia en este tiempo, tenemos con respecto al regreso del Señor? El verso 1 dice que esto indica que Pedro escribió esta segunda epístola y por eso está diciendo, queridos amigos, yo les escribí la primera, ahora les escribo la segunda, para recordarles, para refrescarles la memoria. Y la versión Reina Valera dice, vuestro limpio entendimiento, que es el recto criterio en ese versículo 1. Y en el versículo 2 dice, los santos profetas, y en esa versión dice los santos profetas, en esta dice, quiero que recuerden que también dice que los santos profetas dijeron hace mucho tiempo. No, perdón, quiero que recuerden es que aquí está mal leído. Lo que los santos profetas dijeron hace mucho tiempo y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Entonces esos los santos profetas se refieren ¿a quién? A los profetas del Antiguo Testamento. Así de sencillo. ¿Y los apóstoles se refieren a quién? A los apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces está bien claro, ¿no? El versículo 3 dice, ambos, profetas y apóstoles, habían advertido que vendrían burladores. Para esa época habían muchos burladores. Y que, como dice aquí en el versículo que leímos, muchos vendrán como burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. ¿Conoce gente así? Hay mucha gente que se burla de la palabra, hay mucha gente que se ríe del evangelio y dicen, ya vinieron a predicarme estos locos. O ya vino este señor o esta señora a decirme ahí que mire que no sé qué. ¿Sí? ¿Así nos ha pasado o no? Amén. Hoy tuve una experiencia y mire lo que dice acá, que me está dando la respuesta. Dice, hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. Escribí ambas cartas para despertar su conciencia y para que consideren todo esto con honestidad. Estamos hablando de eso. Pensando sanamente, sí. Sí, quiero que tengan presente las palabras que los santos profetas dijeron en el pasado. Recuerden la orden que nos dio nuestro Señor y Salvador por medio de sus apóstoles. Amén. Es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlará de ustedes, o sea, de nosotros. Sí. Dirán, Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Ya que tengo que sembrar la desconfianza. Ajá. Sembrar la Sí, ese verso 4 está hablando de los que se mofan de la venida de Cristo, sobre la premisa falsa que no han habido, o que no ha habido un gran cataclismo desde la creación, por decirlo así. Amén. Amén. Se mofan, se burlan. Ay, pero ustedes dicen que el Señor está cerca, que Él viene pronto, que ya va a llegar. ¿Y qué ha pasado? Entonces yo creo que la actitud de nosotros como creyentes ante esta segunda venida del Señor tiene que ser, como les dijera, como de expectativa, de esperanza, decir, Señor, tú vienes. Y lo predicamos. Y la gente puede decir, ustedes están locos, pero ¿cuándo va a venir? No, no sabemos, pero que viene y está pronto. Sabemos que es la verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra predicación? Prepárese. Conozca de Dios. Vaya y busque a Dios en el secreto. Vaya y lea la Biblia. Es motivar a que la gente busque las cosas de Dios de alguna forma. Amén. Muchos lo buscan por problemas, por dificultades, ¿cierto? Pero solamente lo buscan. Cuando Dios les hace el milagro, entonces se olvidan. ¿Ve? Amén.
Y eso está muy claro aquí, ¿no? La venida de nuestro Señor Jesucristo está muy pronto. Pero vamos a continuar. El quinto punto del bosquejo es la agenda de Dios para el mundo. Y están los siguientes versículos. Vamos a leer versículos 5 al 13. Vamos a leer ahí bien despacio, con eso vamos aprendiendo más cosas. Esa es la agenda de Dios para el mundo. Entonces, cuando usted quiera predicar, puede predicar de toda esta carta y puede sacar esos 5 puntos de bosquejo. Y sí, y podemos mirar lo que nos está enseñando. Y aquí estamos afirmando los versículos con una palabra que nos enseña y nos aclara mucho. Entonces, vamos a leerlo así. Lee versículos 5 y 6 y paramos un momentico, porque ese versículo 5 para explicarlo. Perdón, del versículo 5 al 12, yo les dije, ¿cierto? Al 13, pero al 12 habla de 2 cosas que son muy importantes. Una es el mundo pasado y la otra es el mundo Presente. presente. Entonces vamos a leerlo del mundo pasado, versículos 5 y 6. Pero quieren ignorar que hace mucho tiempo, con la palabra de Dios, se creó el cielo y la tierra. Quieren ignorar. Fue creada a partir del agua y se mantiene por el agua. Después el mundo fue inundado y destruido con el agua. Amén. Es lo que confirma. Ese es el mundo pasado, ¿cierto? Porque el mundo de entonces, desde la creación hasta Noé, y el mundo antediluviano fue destruido por agua. Y eso es lo que está diciendo acá, ese es el mundo pasado. Ahora versículos 7 al 12. ¿Alguien lo va a leer? ¿O lo leo? Léelo. Ahí vamos a hablar del mundo presente. 7 al 12. Esa misma palabra de Dios es la que sostiene la tierra y los cielos que ahora existen, hasta que llegue el momento de su destrucción con el fuego en el día del juicio. Ese día también serán destruidos todos los que no tienen temor de Dios. Oye, Señor. Juicio. No ignoren esto, amados hermanos, para que el Señor un día, que es como 1000 años, y 1000 años que son como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que ha prometido como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. El día en que el Señor regrese, lo hará de sorpresa, como un ladrón. El cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego. La tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas en ella y quedarán expuestas ante Dios. Todo será destruido. Por lo tanto, piensen qué clase de persona debo de ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. En ese momento el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay en él será consumido por el calor. Estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos prometió, donde se practica la justicia. Amén. ¿Leyó hasta el verso qué? 13. 13. Bueno. ¿Tenemos el 14? No. Vamos a mirar de a poquito, ¿no? El mundo que existe ahora es una cosa diferente a lo que existió antes. Por eso ese mundo de antes fue destruido por agua. ¿Cómo se va a destruir luego este nuevo mundo acá? Por fuego. Entonces, si uno se detiene un poquito en el verso 8 y 9, dice que la demora aparente no significa que el Señor no venga, ni que haya tenido que cambiar o posponer su venida, no. Porque ¿qué dice el verso 8 y 9? Dice, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar.
Para el Señor, y ahí está la respuesta clara, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor de ustedes. Aquí entra la paciencia de Dios. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Entonces, esa demora aparente no está significando que Él no va a venir. La gente puede decir, no, pero no va a venir. Él no va a cambiar sus planes. Dios lo que promete lo cumple y se cumple al pie de la letra. Y Él tampoco va a decir, no, ya no va a venir el Señor en el 2025, va a venir en el 2030. No, Él nunca nos ha dado fecha. Exacto, la gente supone, pero nosotros debemos tener una actitud de que si el Señor dice que para Él un día son como 1000 años, imagínense, para Él hoy serían 1000 años, o para Él sería también lo que dice ahí, ¿no? Si para Él 1000 años son como un día, y un día como 1000 años, el tiempo es de Él. O sea, Él puede ser que venga mañana o puede ser que venga dentro de un año. Pero ¿cuál sería el tiempo de Él real? Los dos. Un año, 1000 días o 1000 años, un día. Entonces yo creo que en eso nosotros no podemos ni cuestionar a Dios, sino tener la actitud, sí Señor, sabemos por la palabra, es la verdad, tú vienes pronto. La venida del Señor no se retarda y va a venir, punto. ¿Sí? Todavía el Señor nos está ayudando. Y sobre todo que la palabra lo está diciendo, ¿no? Él es paciente con todos. Sí, Él lo está diciendo de esa manera, por el amor que Él siente. Él no quiere que nadie se pierda. Exactamente. Porque las palabras de Jesús no pueden quedar volando. Él dijo eso y eso se cumple. Amén. Es el tiempo que nos está dando a nosotros para el arrepentimiento y para que salvemos las almas que están perdidas. Amén. Porque a eso nos delegó. Amén, gracias. El verso 10 dice acá, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Alguien búsquenlo en la Reina Valera un momentico, que hay una palabra clave ahí. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo. Ah, bueno, no, aquí está la palabra en esta versión también. Un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Entonces, ¿qué pasa con esa palabra estruendo que hay ahí en el versículo 10? Esa palabra estruendo viene de una palabra griega que se lee roisedón. Y esa palabra es usada para el silbido de una flecha al cortar el aire. Ustedes se han visto cómo cuando una flecha sale del arco y sale, ¿qué es lo que se suena? Un silbido, ¿no? Así suena. Amén. El silbido de una flecha que corta el aire. O también como el aleteo de un ave, cuando empieza a moverse así, en el chapoteo del agua. O también como el siseo de una corriente, de una serpiente, ¿no? Ese siseo, ¿no? Eso es lo que significa esa palabra estruendo ahí. Por eso dice que será como ese sonido, ¿no? Como un gran estruendo. Ese estruendo va a ser así. Pero ahí también hay otra palabra interesante que dice, no sé si aquí está, no, aquí en este versículo sí no está. Pero leámoslo si lo tienen alguien en la Reina Valera. Sí, en el mismo 10. Ya encontramos la palabra estruendo. Aquí dice, hay otra palabra que es interesante. Sí, no, pero hay otra palabra. ¿Quién lo tiene el versículo? ¿No lo tienen por ahí? El mismo, estamos en el verso 10. ¿Qué versículo? 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Ahí.
Los elementos ardiendo serán. desechos, ¿Qué significa desechos? Disueltos. Destruidos, disueltos. Sigue. y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Sigo? Pero ahí faltó un pedacito, ¿no? Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos. Los elementos ardiendo. Serán desechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Amén. Entonces los elementos se refiere a qué? A todo el material básico que son átomos, los ladrillos de construcción del universo. Todo eso será disuelto. Los átomos. Los átomos son los que sostienen el universo, ¿o no? Son como los ladrillos del universo y van a ser disueltos. Perdón. Esos elementos van a desaparecer. Y cuando habla de la palabra ardiendo, está hablando de energía, ¿cierto? Que serán consumidos por el fuego. Esas palabras descriptivas nos hacen pensar en una explosión atómica. ¿Y qué es lo que se está hablando hoy en día en el mundo? Una bomba atómica en cualquier momento puede estallar o pueden enviarla a algún lugar y puede este mundo desaparecer Los ataques nucleares. en fuego. Porque allá ¿cómo se llama este país? No. ¿Pakistán? No, eso no era No, para que hagas esa abajo. Están haciendo una bomba nuclear allá. Ah, en Irán. Irak. Sí. Irak. Irak. Entonces, allá están haciendo una bomba y él está taponando todos los medios para no dejarlo pasar. Porque donde se debe concretar eso, pues, la destrucción del mundo. Claro, y eso es una bomba atómica, eso va a ser como esa explosión atómica que están esperando todo el mundo, ¿no? Claro, porque ellos tienen como una licencia para fabricar bombas. Sí. Pero el mundo entero está condenando a Irak por eso, porque ellos están fabricando, tienen laboratorios donde están fabricando. Y Israel lo que está haciendo es que le está cortando las vías para que esa materia prima llegue. Amén. Pero bueno, yo digo que suceda lo que suceda, estén haciendo lo que estén haciendo, la palabra de Dios se va a cumplir. Miren lo que dice el verso 11. Dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? ¿Cierto? En otras palabras, en vista de estos hechos inevitables del futuro, los creyentes ahora deben portarse de una manera santa y piadosa. Es lo que nos está diciendo Dios a nosotros. Y mira el versículo 12. El versículo 12 dice, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en llamas. Ahí en el versículo 12 está hablando de otra descripción de la destrucción del mundo, hablando del mundo presente, que suena otra vez como una explosión atómica. ¿Sí o no? Ahora, si nosotros miramos el versículo 13 está hablando del mundo futuro. ¿Sí? Ya hablamos del mundo pasado, del mundo presente y ahora en el versículo 13 habla del mundo futuro. Dice, pero nosotros esperamos, o sea, tenemos la esperanza y estamos esperando con alegría, con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Ese es el mundo futuro. Por eso este punto del bosquejo número 5, ¿sí? Es la agenda de Dios para el mundo, porque Él está hablando del mundo pasado, del mundo presente y del mundo futuro en estos versículos. Tremendo, ¿no? Y concluye con el sexto punto del bosquejo, que es mejor la amonestación que Él hace a nosotros los creyentes. Y vamos a leerlo del verso 14 al 18. ¿De acuerdo? La amonestación a los creyentes. Capítulo 3, verso 14 al 18. Amén. 14 al 18. Los últimos del capítulo, porque no hay más. Bueno, leámoslo y vamos a concluir
con esta lectura. 14 y 15. 14 al 18. Estimados hermanos, ya que están esperando que esto suceda, asegúrense de que su vida esté libre de pecado y busquen la paz de Dios o la paz con Dios. Consideren la paciencia de nuestro Señor Jesús, lo que estamos hablando, como una oportunidad para obtener la salvación. Esto es lo mismo que les ha escrito nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Pablo escribe estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender. Los ignorantes y los débiles en la fe cambian el significado de las enseñanzas de Pablo y de las otras escrituras, causando así su propia destrucción. Estimados hermanos, ustedes ya saben esto, así que tengan cuidado y no permitan que esos perversos los lleven por el mal camino, ni que su fe se debilite. Conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así recibirán cada vez más de su generoso amor. Alaben a Cristo ahora y siempre, y así sea. Aleluya. Entonces, mire lo que está diciendo. Vamos a leerlo en la Reina Valera también y vamos a leerlo aquí en la Nueva Traducción. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Aquí en estos versículos está la amonestación que Dios nos hace a nosotros los creyentes. En esta versión dice, por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible, una advertencia, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida, primero que pacífica, en paz, que es pura e intachable a los ojos de Dios. ¿De qué está hablando eso? Ese versículo está hablando de lo que conduce a una vida santa. Entonces Él nos está diciendo, mis queridos, yo quiero que ustedes sean santos, que se aparten del pecado, de la maldad. El versículo 15 nos está hablando de esa paciencia en espera. Nos está diciendo, paciente espera, espera pacientemente. Eso es como un ajuste mental a la presente situación del mundo, ¿no? Porque Pablo también escribió de esas cosas. Y lo está diciendo ahí. Y el 16 habla de que Pedro dice, al tratar de esos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado, o sea, le han dado otro significado a sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Y esto resulta para su propia destrucción. Entonces Pedro lo que está haciendo aquí es reconoce que Pablo escribió la verdad a fondo, pero también Pedro lo hizo. ¿Sí ve? Está hablando de los dos. Y el verso 17 habla tremendamente de la venida de Cristo. ¿Cómo es que la venida de Cristo debe contribuir a una vida estable y constante? Por eso dice, queridos amigos, dice en esta versión, y otra dice, queridos hermanos o amados, dice, queridos, ustedes ya saben estas cosas. Así que la otra advertencia, manténganse en guardia, o sea, despiertos, sobrios. Entonces no serán arrastrados por los errores de esta gente perversa y no perderán la base firme que tienen.
no perderemos la base firme que tenemos. Está hablando de esa vida en Cristo que debe contribuir a una vida estable, constante. Por eso este es el programa de importancia para el Hijo de Dios. Amén, esa es la agenda de Dios. Pablo dijo, y vamos a mirar algo más aquí, segunda de Timoteo 2:15, para ir terminando esta parte. Sí. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra amonestación más, ¿no? Y eso es de parte de Dios para nosotros. Por eso es que Pedro dijo, antes bien, conoced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, creced, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice ahí en el último versículo. En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Léelo ahí. Porque ambos, como Pablo y Pedro, están hablando del estudio de la palabra. Háganlo. Mira la invitación que nos hace. Amén. Dice, esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Más claro no podemos nosotros pedirle a Dios. Me gustó esa. Y por eso es que esta palabra de esta carta es realmente una palabra para todos nosotros hoy en día. No fue solamente para ellos hace tiempo, no. Es para nosotros, porque si ve al final cómo nos amonesta, cómo debemos vivir nosotros con la palabra de Dios. Esto es para que nosotros lo tengamos en cuenta y le digamos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a llevar una conducta sana, una vida que nos conduzca a una vida apartada del pecado, de la maldad, o sea, a ser santos, como Él dice que seamos. ¿Cierto? Es importante que lo que estamos viendo son palabras escritas no solamente por Pedro, sino también por Pablo. Y nos está amonestando, procuren con diligencia que ustedes sean aprobados, ¿sí? Que no se avergüencen del Evangelio, que esta palabra la usen con poder, ¿sí? Y verdad, ¿sí? Por eso el apóstol Pedro está diciendo, crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento, y por eso estamos conociendo de la palabra. Cada 8 días estamos llevando un estudio de la Biblia. Léelo, espérate. Dice, aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Santo Dios. Y estamos viendo lo que está pasando. Viviendo eso. La gente hoy no quiere tener respeto de Dios, no quieren que le hablen de Dios porque para ellos es locura. Algunos dicen, no, estamos cansados de eso, nosotros no queremos eso, yo quiero vivir como yo quiera. No lo toman en cuenta, se burlan, no respetan, no tienen temor de Dios, como decía una versión ahí, no tienen el respeto ni el temor de Dios. Bien, iglesia, yo creo que más claro no puede hablar esta carta. Yo creo que las dos testimonio, cartas nos han pastor. enseñado. Testimonio. Sí. Esta mañana, cuando llegué al primer punto de mi trabajo, yo entré a compartir, porque siempre me hablan de Dios y me tocan y pues yo hablo de Dios, ¿de qué más hablo? Si es la única verdad. Y hablé sobre eso, sobre la verdad. Y yo le miraba la cara a la persona que le estaba yo diciendo que cuando uno se esfuerza por decir la verdad, Dios de alguna manera lo ve a uno con mejores ojos. Porque la persona me decía, pues que todo el mundo es mentiroso. Todo el mundo dice mentiras. Le dije, no, y en eso sí tiene toda la razón. Todos a veces decimos mentiras. Pero el que lo coge por profesión a decir mentiras porque de alguna manera la persona se sintió porque practica la mentira. Claro. Y entonces, pues la verdad nos hará libres, dice la Escritura.
Y cuando hablábamos eso, ya dijo, eso me parece un tema muy delicado como para que no te lo tratemos, porque ya es como para gente mucho más pensante, mucho más, ¿no? Pero toma las cosas de esa manera. La misma gente se cree ignorante. ¿Sí? Sí. No, que nos quieren ver como ignorantes. Sí, y ellos mismos se hacen ignorantes. Porque dice, no quiero tratar ese tema a profundidad, lo que está diciendo Pedro y Pablo. Claro. Pero bueno, es nuestro reto de orar para que la gente conozca la verdad. Es nuestro llamado, como el Pedro les hizo este llamado a esta gente, tengan cuidado, mire cómo son estas personas, mire lo que hacen, mire su avaricia, mire la apostasía, mire cómo se oponen, mire cómo son mentirosos, mire cómo se burlan. Todo está muy claro en esta carta. Digámosle, Señor, ayúdanos. Vamos a orar en esta noche y le vamos a pedir a Dios, Señor, ayúdanos para que podamos dar una enseñanza a una persona clara, no con cosas que no entiendan. Porque aunque Pedro dice algunas de las cosas difíciles de entender, pero no es que sean tan difíciles. Lo que pasa es que la gente ignorante no quiere aprender. Exacto. Amén. Entonces, démosle gracias a Dios por este tiempo, porque hemos terminado ya lo de la segunda carta de Pedro. Y yo creo que ha sido muy clara, la verdad. Cada versículo ha sido muy tremendo. Lo hemos leído en varias versiones y cada vez se nos aclara más el panorama, nos dice qué hacer, cómo debemos comportarnos, cómo debemos ver la gente que está mal, que está haciendo cosas mal y cómo debemos orar por ellos. Amén. Amén. Amado Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, porque Gracias. esta carta nos ha enseñado tantas cosas, Señor, que queremos de alguna manera ponerla en práctica, Señor. De alguna manera decirte, Señor, ayúdanos a ver lo que veía Pedro en ese tiempo, que hoy también muchos de nosotros lo estamos viendo. Y por eso tú nos adviertes, tú nos enseñas. Ayúdanos a entender con seguridad tu palabra. Ayúdanos a ver que la palabra tiene una autoridad tan tremenda que toda la escritura es confirmada por la profecía que ya se cumplió, que se está cumpliendo. Ayúdanos a ver que todo esto que esos apóstatas están haciendo, falsos maestros, falsos profetas, se están describiendo en esta carta como esas personas que hoy estamos viendo día a día, Señor, con las cuales tratamos, hablamos, de los que se oponen, de los que se ríen, de los que se burlan, de los que hacen las cosas por avaricia o por ganar dinero también. Por eso te pedimos en esta noche que también nos des una actitud con respecto a tu venida, porque es verdad que tú vienes y lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Y no importa que la gente se burle o diga cosas, nosotros estamos confiando en ti y creemos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver esta agenda de Dios como la vio el apóstol Pedro en el mundo pasado, en el mundo presente y en el mundo futuro. Y gracias, Señor, porque en esta última parte tú nos amonestas como creyentes a que nos conduzcamos en una vida santa, en que seamos pacientes en la espera de la venida del Señor, en que nos portemos dignamente, tengamos temor y respeto por las cosas de Dios y seamos esos obreros aprobados que no nos avergonzamos si usamos bien la palabra de verdad. Ayúdanos, Señor, con ese crecimiento en la gracia y con ese crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos que han estado escuchando esta palabra hoy, esta noche, por los que lo ven después, que ha sido grabado también. Toca las vidas y los corazones y permítenos seguir orando, Señor. Y como decía el apóstol Pedro, yo les refresco la memoria para que no se les olvide. Así vamos a refrescar nosotros cada predicación, cada tema en nuestras oraciones personales y aún en las oraciones como iglesia. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, te lo pedimos en esta hora. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia. Nos vemos en el próximo miércoles con una nueva carta del Nuevo Testamento para estudiar. Bendiciones a todos.